en lo que nos quedamos, váyanla poniendo, compartiendo la pantalla. No sé si ya presentaron el de cardios. Yo lo mandé, pero ya no me... ¿Sí lo presentaron? Buenos días, doctor. Faltaba medicina nuclear. Sí. No sé, no, pero vayan compartiendo. Y tiene una semivida física de 73 horas. Se transporta a través de la membrana celular del miocito por medio del sistema de transporte sodio-tepeasa y por difusión facilitada. La captación miocárdica inicial tras la inyección intravenosa del talio es proporcional al flujo sanguíneo regional. Esto quiere decir que la concentración miocárdica se produce primero en los 5 minutos tras la inyección del radiofármaco y la
y la redistribución del talio ocurre después de los 5 a 10 minutos y no va a ser por el flujo sanguíneo, sino que se debe a la intensidad de eliminación del mismo radiofármaco. Y bueno, el segundo, que es el tecnecio, este radiofármaco se introduce en los años 90 y bueno, emite 140 electrovoltios de energía fotónica y tiene una semivida física de 6 horas. Hasta ahora existen 3 agentes autorizados, los cuales son el cestamib, la tevoroxima y la tetrosfomina, y de los cuales solo los 2 primeros son los que se van a utilizar en la práctica clínica. Tiene una redistribución mínima y bueno, funcionan atravesando las membranas sarcolémicas y mitocondriales de los miocitos mediante una distribución pasiva por gradiente electroquímico y se retienen dentro de la mitocondria. Bueno, para la adquisición de imágenes con la tomografía, para obtener una reconstrucción tridimensional del corazón, los datos de perfusión miocárdica deben tomarse desde múltiples ángulos, como ya lo había comentado, de 180 a 360 grados alrededor del paciente. Bueno, se van a tomar varias imágenes con datos de 20 a 25 segundos de emisión. Cada una de estas proyecciones constituye una instantánea bidimensional de la perfusión miocárdica desde el ángulo en el cual se adquirió la proyección. Posterior a esto, la información visual de cada uno de los ángulos se retroproyecta en una matriz de visualización, reconstruyendo así el órgano. Para la representación de imagen, una vez que tenemos reconstruido tridimensionalmente el corazón, se van a aplicar técnicas de procesamiento informático para identificar el eje largo del ventrículo izquierdo y así obtener imágenes tomográficas. Aquí les anexamos esta imagen en donde se ven los 3 ejes principales, el cual es el eje corto, el eje largo vertical y el eje largo horizontal, en donde en el eje corto se va a representar la cara anterior, la cara inferior, el tabique y la pared lateral. En el eje largo vertical se va a mostrar lo que es la pared anterior, la punta y la pared inferior. Y en el eje largo horizontal vamos a ver lo que es la punta, el tabique y la pared lateral. Y bueno, ya para la interpretación, esta puede ser evaluada visualmente clínicamente. En este caso sería el cardiólogo, pero ya que estas son imágenes digitales, ya existe un sistema de análisis cuantitativo computarizado, lo que es un software para análisis semicuantitativo o completamente automático. Y bueno, los principios generales de la interpretación y la presentación del informe de cualquier tipo de imagen, los elementos fundamentales a informar son la presencia y localización de los efectos de perfusión. Bien, a ver, quédate ahí tantito. Dale dos diapositivas hacia atrás. Ajá, ahí. Realmente estuvo bien todo lo que comentaste del tema. Cardiología nuclear es toda una subespecialidad, o sea, es un año de medicina nuclear aplicada a la cardiología y es importante que conozcamos los principios físicos de los radiotrazadores que usan, de los radiofármacos, al principio, que es lo que mencionabas, o sea, hacer este tipo de estudios tiene mucho auge, realmente se vienen haciendo desde hace 10, 20 años, inclusive más, en cardiología, porque medicina nuclear como especialidad, los médicos nucleares, ellos hacen esto mismo, ¿verdad? De la aplicación de moléculas radioactivas y otros fármacos para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas aplicadas a otros órganos. O sea, en oncología se usa mucho, en tiroides, los mismos principios de inyectar radiotrazadores, de usar, y la palabra que no te escuché que mencionaras fue gamma cámara. O sea, gamma cámara es realmente el tomógrafo, pero es el que capta estos fotones que emiten los miocitos a los cuales se les pegó el radiotrazador, ¿verdad? Porque tienen viabilidad.
porque tienen una membrana del miocito íntegra, ¿verdad? Tiene esa bomba sodio-potasio ATPasa que puede meter el talio, ¿verdad? Que puede meter el talio y el talio viene con un marcador, ¿verdad? Una molécula ahí radioactiva, que por cierto, estas moléculas como bien, a ver, dale una o dos diapositivas hacia atrás. Esa, ahí, por ejemplo, este tecnecio es fabricado, pues, o sea, lo hacen laboratorios y ahí lo dice, tiene una semivida física de 6 horas. O sea, este fármaco tiene 6 horas desde que se termina de hacer, de fabricar, hasta que se le aplica al paciente. Entonces, logísticamente es muy difícil el transporte de estas sustancias, utilizarlas adecuadamente en el momento preciso, en un paciente bien seleccionado, con un protocolo. Los protocolos fue otro tema que no sé si tocaron o hay protocolos de cardiología nuclear, ¿verdad? Protocolos con el paciente tomando imágenes, el paciente estando en reposo o tras un esfuerzo físico, farmacológico, y después inyectan el radiotrazador y hacen la adquisición de las imágenes. Entonces hay muchos, ese es el tema de protocolos, ¿verdad? Ya aplicados a la cardiología, pero que sepan que por eso son caros y bueno, pues aparte se necesita toda la infraestructura, o sea, se necesita, es como tener un tomógrafo, pues la gamma cámara, ¿verdad? Se necesitas tener gamma cámara, necesitas tener técnicos, y necesitas tener, por supuesto, el cardiólogo nuclear o el médico nuclear que interpreten las imágenes, que vean las cuestiones de la parte médica, pero estos protocolos casi siempre los combinan con pruebas de esfuerzo físico. O sea, cuando estaba yo en cardiología, rotando en cardiología nuclear, hacemos como residente le hacía la prueba de esfuerzo físico en banda, como lo que veíamos en las clases pasadas, y ya con el paciente con una venoclisis, ¿no? Canalizado. Al momento de terminar el esfuerzo, se le inyectaba el radiotrazador, o a veces se le inyecta antes y luego le haces el esfuerzo, y después el paciente lo llevas a la gamma cámara. Entonces, tras un esfuerzo, tras alcanzar frecuencias máximas o submáximas o ahí cercanas a los umbrales diagnósticos, ya les inyectabas y los pasabas a la gamma cámara, ¿verdad? Entonces esos ya eran protocolos combinados y nos da muchísima información. También lo mencionó su compañera, dijo que estos estudios se usan mucho para guiar las estrategias de revascularización coronaria en pacientes con angina crónica estable, con cardiopatía isquémica, con angina. O sea, sí nos valemos mucho de estos estudios para determinar a quién sí revascularizamos, a quién no se beneficia de revascularización. Cuando hablo de revascularización me refiero a de manera percutánea, ya sea con stents o angioplastías, o quirúrgica. O la tercera vía, que es tratamiento médico conservador. Entonces, este tipo de estudios nos ayudan mucho sobre específicamente. Dale una atrás, el talio lo tenías ahí. Este radiotrazador fue de los primeros aplicados aquí a cardiología. Entre más brille las imágenes que veíamos, dale dos adelante. Otra tercera. Ahí las imágenes, esas donitas, ¿verdad? El eje corto, el eje largo, el eje apical así largo. Entre más brillo se vea la zona, más viabilidad tiene ese tejido miocárdico. Entonces, no pusieron tampoco una comparativa, pero generalmente también toman imágenes comparativas pre-esfuerzo y luego post-esfuerzo, ¿verdad? Y puedes ver una diferencia. Si brilla menos la pared anterior durante el esfuerzo, significa que durante el esfuerzo no está brillando esa zona, no hay músculos viables, puede haber angina, está alterado ese estudio. Y no sé si tenían algo más de este tema de cardiología nuclear. Si no, adelante. Los que tenían estudio electrofisiológico y cateterismo, vamos a verlo, porque para ya seguir adelante y empezar con lo del tercer reconocimiento, que también es mucho. Esto está muy denso. Ajá, adelante.
Bueno, buenos días, ¿ya se ve? Sí, ya lo vemos. Bueno, Sí, se ve, se ve. Va. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a exponer este tema que se llama y se titula Cateterismo cardíaco y estudio electrofisiológico. No, el estudio electrofisiológico es una prueba invasiva cuyo objetivo es establecer el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas de la mayoría de las arritmias cardíacas. Se basa fundamentalmente en el análisis de los registros electrocardiográficos de superficie, como el ECG y el registro de electrogramas intracavitarios locales por catéteres, estudiando su relación en el tiempo y voltaje, así como el comportamiento de los mismos ante la introducción de estímulos externos a una frecuencia previamente definida. En la imagen de izquierda se ve, los dos tipos de cateterización cardíaca. Se puede hacer radial o femoral en la ingle. Normalmente la femoral se hace cuando va a haber un catéter o se va a introducir un catéter de un diámetro mayor o un poco más gruesos. Pues ya es porque se introducen incluso para hacer crioterapia. Bueno, me parece que es así, ¿no, doctor? Que ya pues se va a tratar una arritmia a partir de ahí. Sí, los electrofisiólogos usan crioterapia, que es frío, o ablación con calor, pues, con láser. Uh-huh. Y pues en la radial me parece que es solo diagnóstica. Ahí se meten catéteres cuadripolares, que bueno, ahorita les voy a explicar menos que es. Siguiente, por favor. ¿Le puedes pasar, ojitos, por favor? Gracias. Bueno, para entender el estudio electrofisiológico es importante que entendamos un poquito sobre la anatomía radiológica. Vamos a tener 3 proyecciones básicas que son las que nos maneja el Guadalajara, que es la oblicua derecha anterior, nos va a permitir la localización de estructuras o los catéteres en el eje anteroposterior. La oblicua izquierda anterior va a permitir estructuras izquierda y derecha y presenta el plano valvular similar al de un eje corto en ecocardiografía. Y el anteroposterior, que van a ser la imagen de cámaras cardíacas y la combinación de lo que encontramos tanto en la oblicua derecha como en la izquierda anterior. Y en la imagen derecha se pueden ver las 2 proyecciones oblicuas, tanto, anterior derecha, que está I o D, y se podría decir que ahí no entiendo dónde se ve bien la anterior izquierda, doctor, pero pues claramente la imagen lo describe así. Entonces ahí como que... Sí, son realmente proyecciones radiográficas para orientar la posición de los catéteres. Cada catéter está puesto en una parte específica del corazón para registrar la actividad eléctrica en esa zona. Entonces, pero radiográficamente lo puedes orientar también con los electrogramas, con los trazos, con el polígrafo, pero radiológicamente te vas orientando, obviamente. Entonces es para eso. Sí, gracias. Sí, es que realmente ya te describe las posiciones de catéteres y también dice que cada laboratorio va a tener variantes. Siguiente, por favor. Y precisamente en la posición de los catéteres hay 4 que son fundamentales, que es la orejuela derecha o aurícula derecha posterior. Es un catéter cuadripolar que va a permitir el potencial intracavitario de la aurícula derecha. El electrograma de His, que es un catéter igual cuadripolar con curvatura preformada, especial en la porción anterior del anillo tricuspidio. La posición en el ventrículo derecho, que pues generalmente se coloca en un electrocatéter cuadripolar, también en el ápex del ventrículo derecho para obtener el registro intracavitario de la activación ventricular. Y el cuarto es el seno coronario. Se coloca un catéter habitualmente deflectable, o sea, doblable con 10 electrodos. Este es decapolar. Bueno, es que se define así porque el tipo de catéter va a tener diferentes catéteres, diferentes electrodos o diferente número de electrodos. Y sí, por eso bipolar o decapolar en el interior del seno coronario. Y pues se hace un registro de los potenciales, tanto auriculares como ventriculares, de las cámaras izquierdas. Siguiente, por favor.
Y bueno, lo importante aquí es que tengamos los registros intracavitarios y se van a dividir en dos: cronológica, que es el tiempo de activación local dentro del ciclo cardíaco, y pues la morfológica, de cómo circula el frente de despolarización con respecto a la zona de registro y las características de despolarización de la zona registrada. Por eso es, bueno, especialmente esto me parece que se ocupa, o el cateterismo en general, o el estudio electrofisiológico para las arritmias, tal cual. De hecho, se va estudiando exacto la estructura y el tiempo y ahorita igual más adelante se ve la correlación con el electrocardiograma. Hay dos tipos de derivaciones para los registros intracavitarios que pueden ser monopolares, donde solamente va a existir la diferencia del potencial, y los bipolares, donde hay dos electrodos muy próximos entre sí y se conectan a cada uno de los polos de amplificación para que se vea la diferencia entre ellos. La correlación de los registros intracavitarios con el ciclo cardíaco, pues siempre se mostrarán dos o más canales con el electrocardiograma de superficie para la correlación con los electrogramas intracavitarios y su relación en el ciclo cardíaco. Posteriormente, se va es que ya aquí se estudia, me parece, para que se relacione el área afectada y se busque la arritmia. Bueno, es lo que... Sí, realmente es correcto todo lo que dices. Explicar el estudio electrofisiológico no es nada sencillo, pero realmente ya lo han dicho, o sea, son catéteres que meten adentro del corazón para estudiar las arritmias, pero como pueden escuchar y como pueden ver, y esa era la intención de que lo presentara, o sea, son estos estudios bastante rigurosos, o sea, son técnicamente muy difíciles, muy demandantes, porque tienen la parte de cardiología invasiva, o sea, hay que funcionar al paciente, tenerlo a veces sedado o inclusive intubado o con un ecocardiograma. Vaya, la parte práctica, técnica, y la parte teórica, interpretar todo esto, ¿verdad? Y luego la parte terapéutica. Entonces son estudios que nomás se hacen en tercer nivel, digamos, los centros de alta especialidad, tanto seguro y cualquier sistema de salud. Entonces no todos los pacientes llegan a estudio electrofisiológico, es una minoría muy, muy selecta. Arritmias que no se quitan, ¿verdad? O sea, que el paciente sigue muy sintomático, pese a todos los regímenes antiarrítmicos, y sigue. Bueno, entonces ya empezaron estas terapias, nacieron hace igual, o sea, no tienen mucho, 10, 20 años, quizás 30. Así ya lo terapéutico, crío, ablaciones. Básicamente estamos hablando de fibrilaciones auriculares, flotters o cuestiones de taquicardias intranodales o vías accesorias. A ver, adelante con esto. Ajá, bueno, pues. Sí, para que no entren en tanto detalle, pero bien que lo menciones, por ejemplo, estas mediciones básicas. Exacto, las mediciones básicas medidas en el electrocardiograma de las de His, por ejemplo. Aquí te describe por lo que son el ciclo basal, que es la frecuencia cardíaca expresada en milisegundos. Lo que entiendo aquí, este es el registro, del estudio electrofisiológico, ¿no, doctor? Y hasta abajo no sé si sea una comparación. O sea, esto que, para que no lo leas así cada una, por ejemplo, PAH, HHB, esos son como complejos que los electrofisiólogos, complejos pero eléctricos intracavitarios, así como la onda PEC, la que nosotros hablábamos, el QRS, la onda T, lo que vemos en el electrocardiograma de superficie, 2 derivaciones. Estas AAH son para ellos tiempos, ¿no? Tiempos en los que viaja la electricidad desde el nodo sinusal a través de la aurícula a las de His propiamente, His a ramas de izquierda y derecha. Ellos miden tiempos de conducciones, de velocidades. Entonces, ¿de qué tan rápido viaja el estímulo? ¿Por qué tanto tejido se dispersa la electricidad? A ver, adelante, ¿qué más tienes de esto? Prácticamente de esas medicinas básicas solo lo que está ahí, ¿no? Esas son las básicas, sí. Por supuesto que no es tema de nosotros de pregrado de hecho, ni de cardiología. Hacer electrofisiología cardíaca son 2 años de subespecialidad. Entonces, electrofisiología son 2 años,
hemodinamia y intervencionismo son 2 años, eco es 1 año, cardiología nuclear es 1 año, o sea, es mucha teoría realmente. Esto es para que sepan que existen algunos conceptos. A ver. Bueno, siguiente, por favor. De ahí viene la estimulación eléctrica programada. Exacto, los marcapasos. Ajá, exacto. Y es donde ya se hacen incluso stents. Bueno, se meten stents. No sé si. Bueno, aquí esto que pusiste es igual, sigue siendo parte del estudio electrofisiológico, pero para hacer ya cuestiones terapéuticas. Hacen sobreestimulaciones para romper taquicardias por velocidades. Ya son cuestiones un poco más de subespecialidad. A ver, más adelante. Bueno, siguiente entonces. El reset. Y pues prácticamente es un resumen de las estimulaciones frecuentes crecientes. Periodos, les digo, tampoco es para que nos aprendamos nosotros, pero bueno, este también es del Guadalajara, eso. Sí, y pues prácticamente a partir de aquí es como entender un poco los aspectos clínicos, igual se los van a presentar. Así es. De ya las aplicaciones clínicas, ¿no? Del estudio electrofisiológico. Realmente, como dice esta tabla, pues solo es para entender que en resumen... Es para entender la arritmia, es para entender bien la arritmia, el mecanismo de su producción y de su propagación y si son candidatos o no a terapias de ablación o de estimulación cardíaca. Estos subespecialistas en cardiología son los que ponen marcapasos. Ellos son los especialistas en estimulación cardíaca, dispositivos de resincronización cardíaca, de desfibriladores automáticos implantables, ese tipo, todo lo que sea, toda la cuestión de estimulación cardíaca es de ellos, es de electrofisiología, es del campo de la electrofisiología. Esto que vemos del estudio electrofisiológico es para que comprendan que ya, o sea, hay mucho, pues ya, y sobre todo aquí en las grandes ciudades. Por supuesto que esto en provincia o en otros lados del país hay poco de esto. Aquí en la Ciudad de México sí hay, por supuesto, sí se hacen y en otras ciudades, pero otra vez, o sea, son estudios técnicamente muy difíciles, requiere todo un equipo, ¿verdad? No nada más médicos, hacer esto es toda una infraestructura, softwares especiales, proveedores, es costoso, entonces siempre hay que los pacientes que llegan a hacerles uno de estos estudios están muy, muy, muy seleccionados. Entonces, a ver qué más. Son rutas muy atípicas, es lo que dice Guadalajara. Y pues ya seguiría siguiente. Mi compañero Chavarría les va a explicar los aspectos clínicos para no meternos como dicen tantos. Sí, no, esto no vamos a entrar en tanta especificidad. O sea, dale. Bueno, primero, pues tenemos también la ablación con radiofrecuencia y tenemos que la radiofrecuencia es un término que se aplica a una porción energética del espectro electromagnético que se sitúa entre los 3 hercios y los 300 gigahercios. Este tipo de radiofrecuencia es no ionizante y pues para el tipo que se utiliza dentro de la ablación cardíaca, una de configuración unipolar. Es decir, que la corriente sale del generador, pasando por un electrocatéter, sale por el electrodo activo, pasa por el tejido y un electrodo indiferente en la piel del paciente y da vuelta al generador. Esto es un circuito cerrado que está, esta corriente eléctrica tendrá cierta resistencia al paso de energía o impedancia. El punto de mayor impedancia es la interfaz entre la punta del catéter y el tejido. Hay 2 formas de aplicar la radiofrecuencia. La primera es por watts o de poder, también se llama, que es una cantidad de energía suministrada por el generador, pero en esta forma de aplicación hay un inconveniente, que es que no se tiene el control de la temperatura que se alcanza en la punta del catéter, por lo cual puede causar carbonización o daños en los tejidos. ¿Le puede regresar? Gracias. La otra forma que tenemos es una forma por temperatura, que consiste en adaptar un sensor a la temperatura de la punta del catéter de ablación, que se registra en la interfase. El generador de forma automática fija una temperatura máxima y si ésta se excede,
pues se corta el suministro de energía automáticamente. Bueno, de la evaluación de la función sinusal, que tenemos que la función sinusal básica es la generación y transmisión de la aurícula de los impulsos a una frecuencia que se adapte a las necesidades biológicas del organismo. Y el automatismo intrínseco está regulado por influencias locales, endocrinas y del sistema nervioso vegetativo, que todas estas alteraciones las podemos ver, las alteraciones pueden ser por patologías o otras cosas. Para poder evaluar la función sinusal, tenemos también diversas técnicas, como lo son la evaluación del tiempo de recuperación del nodo sinusal, que esta se mide desde bueno, se las voy a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Puedes cambiarle, por favor? La siguiente. Gracias. Bueno, dentro de la evaluación del automatismo, aquí podemos ver el tiempo de recuperación del nodo sinusal, que consiste básicamente en suprimir la actividad sinusal sobreestimulando la aurícula a diversas frecuencias preestablecidas. Cuando se interrumpe, existe una depresión transitoria del automatismo sinusal. Tras esta pausa, el nodo sinusal se recupera progresivamente. El tiempo de recuperación del nodo sinusal lo conocemos como el último latido, que se da por la estimulación, y el primer latido que se da de forma natural, de forma inicial. El tiempo de recuperación y esto es el intervalo más largo. El protocolo utilizado por el Instituto Nacional de Cardiología consiste en realizar una sobreestimulación a lapsos de 1 minuto a 3 frecuencias diferentes, que son de 600, 500 y 400 metros por segundo. Se tomará en cuenta la pausa más prolongada y se acepta que el valor normal es por debajo de 1500 a 1600 metros por segundo. Milisegundos, es que no entendía. Gracias. La sensibilidad y especificidad para detectar esta enfermedad suele ser del 73 al 93%, utilizando un valor máximo de 1500 milisegundos. La que sigue. Buenos días, doctor, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Muy bien, hablando de la evaluación de la conducción sinoauricular, bueno, esta va a determinar el tiempo en que tarda en programarse un impulso sinusal. Principalmente vamos a tener 2 métodos, el método de Strauss y de Narula. El más utilizado va a ser el de Narula, que va a basarse un poco en lo que acaba de explicar anteriormente mi compañero sobre la evaluación del automatismo, que sí es tomando el tiempo de recuperación del nodo sinusal, vamos a sacar como parámetro el tiempo de recuperación del nodo sinusal corregido. Más que nada se basa en, hablando como general, en forma general, en restarle al tiempo de recuperación del nodo sinusal la frecuencia sinusal. Vamos a tener como un valor establecido máximo 525 milisegundos antes de detectar alguna, o sea, para entrar en parámetros normales, vaya. La siguiente. Para la evaluación de la conducción auriculoventricular, nos vamos a basar en los intervalos que se vieron anteriormente, llamados PA, H y HB. El punto de esto es poder localizar algún bloqueo auriculoventricular, pero más que nada, para ser más específicos, encontrar
saber si va a ser supraisiano o infraisiano. Según lo que nos dice el Guadalajara, si los bloqueos supraisianos son de buen pronóstico, a diferencia de los infraisianos que van a ser de peor pronóstico y va a requerir un marcapasos en el tratamiento. La siguiente. Bueno, buenos días, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, les voy a hablar de lo que son las taquicardias auriculares, ¿no? Son aquellas taquicardias de origen supraventricular. Digamos que el supraventricular es un grupo y pues estas pertenecen a dicho grupo. Y su mecanismo de origen básicamente se mantiene y localiza a nivel de la aurícula. Como se puede ver en las imágenes, tenemos más clasificaciones en la que principalmente podemos añadir las que necesitan o dependen también del nodo AB, o también aquí no la puse, pero también hay literaturas que incluyen los síndromes de preexcitación. Y pues aquí en el cuadrito rojo son de las principales que voy a explicar así en corto para que se entienda, ¿no? Que es la taquicardia auricular, fibrilación auricular y el flúter auricular. Bueno, aquí tenemos las tres, ¿no? La taquicardia auricular, lo interesante de esta es que su origen evidentemente es en la aurícula del miocardio, es por origen de un foco ectópico y que tiene ondas P en el electrocardiograma que son idénticas entre sí y llegan a ser constantes, solo que el problema o lo interesante de aquí es que son idénticas entre sí o regulares, pero no tienen como tal la morfología que tiene un electrocardiograma normal. Es común en niños y jóvenes. En estos pacientes tienen un origen focal y puede ser también dependiente por catecolaminas. Su tratamiento generalmente son los beta bloqueadores si es que llegan a tener complicaciones. Y en pacientes de mayor edad, pues se asocian a alguna cardiopatía, como la hipertensiva, y en esta ya es más por un mecanismo de reentrada. Luego tenemos la fibrilación auricular, que es una activación auricular que no está coordinada, puede llegar a rebasar los 350 latidos por minuto y las ondas P son sustituidas por oscilaciones rápidas y como se puede ver en la imagen, la separación entre complejos QRS pues evidentemente no es regular. Y no se pueden distinguir entre ondas, o sea, se puede distinguir bien el QRS, pero las demás ondas no se alcanzan a distinguir dónde inician y cuándo terminan. Y luego tenemos el flúter auricular, que esta igual es una taquicardia auricular muy rápida, que puede llegar a rebasar los 250, incluso los 300. El flúter más frecuente, como aquí menciona, puede llegar a los 300 y puede haber un desfase ligero en la conducción, puede ser sentido horario o antihorario en la tricúspide. Es más común el antihorario. Y aquí aparece algo que se llaman ondas F en dientes de sierra o patrón en serrucho para que sea más fácil de recordar. Y de igual manera no se puede distinguir como tal entre inicio y fin de las ondas más que del QRS. Y aquí sí se puede ver que es más regular el espacio entre los complejos. Se mira negativo las ondas en el 2, 3 y ABF y positivas en el B1. Y pues el tratamiento definitivo, si persiste, es la ablación del istmo cavotricuspidio. Pues bueno, en el cuadro clínico de estas taquicardias puede presentar el paciente palpitaciones, mareo, dolor anginoso, confusión, estado presíncope, incluso llegar al síncope, hipotensión, baja saturación, hipovolemia y alteraciones metabólicas y electrolíticas. Y como aquí viene en este diagrama de la derecha, se puede evaluar primeramente utilizando pues lo común, ¿no? Que revisar toda la vía aérea, cardíaca, etcétera, monitorear, hacer el electrocardiograma, presión arterial, saturación y tratar causas reversibles. Podemos tener signos de alarma como es el shock, el síncope o cosas más graves como la isquemia o alguna insuficiencia cardíaca. Y también si se sabe de alguna cardiopatía base que tenga el paciente, pues también es importante saberlo. En caso de que no, pues en la evaluación del electrocardiograma podemos ver
algo muy importante que son los QRS, si son anchos o si son estrechos. Y esto no se refiere al espacio que hay entre ellos, sino el mismo QRS si es muy corto o es muy amplio. Aquí lo dice en tiempo. El QRS ancho puede llegar a medir arriba de 0.2 segundos y menor en el estrecho. Y si son regulares o irregulares, y depende de esta cuestión, es algún diagnóstico que podríamos tener en mente. Por ejemplo, en un QRS ancho irregular podríamos hablar de una taquicardia ventricular polimorfa, pero bueno, esta no es objeto de estudio en este momento. E incluso también si es algo que no tiene una patología base, incluso antes de realizar algún tratamiento se pueden realizar maniobras vagales. Dependerá principalmente de qué es lo que, de los hallazgos en el electrocardiograma, en la exploración y el paciente cómo se presente. En caso de que sí existan signos de alarma, se realiza una cardioversión sincronizada dependiendo el tipo de QRS que veamos. Es los voltajes que podremos manejar, por ejemplo, en el Flutter, de 70 a 120 joules, y así con los demás. Luego podemos suministrar amidorona y se puede repetir este proceso hasta 3 intentos en 10 y 20 minutos. Y la amidorona es un antiarrítmico potente. Así que, como la mnemotecnia, ¿no? No sé si se la sabían de que si la arritmia se está cañona, pues amidorona, pues así, ¿no? Luego, como tal, el que me toca abordarles principalmente es el flúter auricular, que como ya les mencioné, también se le puede llamar aleteo o flúter así en español, o sea, sin la doble T y acento en la U. Así lo pueden encontrar de las 3 maneras, o lo pueden encontrar como aleteo auricular, que es igual de origen supraventricular. Puede ser benigna, pero sintomática. Siempre que se presente el paciente va a tener síntomas, pero depende a qué nivel llegue la activación y la taquicardia, pues va a ser los síntomas que llegue a presentar. Y pues este es por un mecanismo de reentrada y de conducción lenta en la aurícula derecha inferior. Si la frecuencia no rebasa los 120 latidos, es regular, el paciente puede experimentar pocos síntomas o ninguno. Las frecuencias más rápidas dependen de la activación del nodo, y si llega a rebasar o alcanzar 250, 350, puede haber un compromiso hemodinámico, y una de las complicaciones que hay es que puede formar coágulos y embolizar al paciente, y pues ya puede presentar síntomas como disnea y presíncope, entre los antes mencionados. Y pues así tenemos el que es el típico y el atípico. La diferencia entre ellos principalmente es que uno es sismodependiente, el típico, y el atípico no lo es. Esa es la principal diferencia. De igual manera pueden presentarse horario o antihorario. De todas maneras, aquí se los dejo por si lo quieren checar cuando les pase la presentación y lo puedan leer con más calma. Y bueno, el diagnóstico del flúter auricular principalmente, evidentemente, es con electrocardiograma. Como antes lo mencioné, el hallazgo principal es este patrón de dientes en sierra, y se puede hallar en las derivaciones 2, 3, ABF, y se llaman ondas F. Y el tratamiento del flúter auricular principalmente es la cardioversión eléctrica de 50 a 100 joules. Otra literatura dice que de 70 a 120 en la aurícula derecha. Este es lo más importante, por así decirlo, y actuar de manera farmacológica si es que el paciente se presenta en urgencias, que realmente así suele ser, y más porque generalmente el paciente luego puede esperar a que se complique, de verdad se sienta súper mal para que venga a consulta. Entonces, cardioversión eléctrica. Luego podemos utilizar beta bloqueadores para el control de la frecuencia cardíaca, antiarrítmicos, depende de qué tan potente esté la arritmia del paciente, y si sigue con inestabilidad, se continúa con la cardioversión eléctrica, y si es muy persistente y crónico, pues ya se puede hablar de una ablación del circuito del flúter y también tratamiento anticoagulante después de la intervención quirúrgica. Esto, si quieres,
dale más adelante porque es muy entrar ahorita en detalle y es como que se sale un poquito del tema, pues. Sí, es que está más fino esto, ¿no? Está muy específico, o sea, está más de cardiología, a ver, ¿qué más? Bueno, esto es igual de las vías accesorias, ¿no? Ajá. Dale. Son las vías accesorias, realmente adelante. Sí, o sea, aquí no era para que hicieran tanto, sobre todo la revisión de arritmias, nada más lo del estudio electrofisiológico. A ver qué más. Ya. No, adelante, sí, o sea, le digo, aquí el tema de arritmias es complejo, ¿verdad? O sea, la electrofisiología es complicada, tanto porque son arritmias raras, todas estas que pone, por ejemplo, estas también, inclusive el flutter, que es muy común, es raro, todavía estas por entrada son muy raras. A ver, adelante. Dale. Y cómo se expresa, digo, es un tema muy interesante, pero para nosotros ahorita no. Intranodales, aquí el problema está dentro del nodo, ¿verdad? Y a veces ahí pueden entregar energía, ¿verdad? Ya sea calor o frío y tratar la arritmia que se encuentra ahí adentro. Estas son las entradas intranodales. A ver, ¿qué más? Sí, todo es por estudio electrofisiológico. El cateterismo femoral derecho, esas ya son como que las cuestiones técnicas, es como se hace, ¿verdad? Tiene que traer un paciente a sala, generalmente, siempre es el paciente consciente, ¿verdad? O sea, acaso con algo de sedación ligera, pero es un procedimiento consciente. Inclusive puede ser, bueno, no son ambulatorios porque los accesos vasculares son femorales, entonces ponen introductores y catéteres y guías a través de la vena femoral. Entonces, al terminar el estudio hay que hacer una hemostasia adecuada, hay que poner unos parches ahí compresivos, tener al paciente acostado un rato. Entonces, estos estudios sí, iba a decir, son ambulatorios, pero no, realmente sí se quedan en vigilancia casi todos un día. A ver, ¿qué más? Adelante. Es los registros intracavitarios del seno coronario, adelante. Adelante. Sí, no, esto ni muchos de cardiología lo entendemos así tan fácil, pues, o sea, es un tema que hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Qué dice? Ablación en el caso de arritmias accesorias ocultas, vías accesorias ocultas, sin ni las evidentes, son fáciles, son más difíciles. A ver, adelante. Sí, o sea, son temas muy complicados, muy interesantes y aprenden mucho de anatomía porque correlacionas electricidad con anatomía. Entonces los mapeos electroanatómicos que le llaman, aparte de que reproducen imágenes muy bonitas en el software, o sea, con mucho color y muchos reproducen tridimensionalmente una aurícula. A ver, adelante. Más tienen las proyecciones para ver los electrofisiólogos o los cardiólogos que se encargan de esos estudios electrofisiológicos tienen que conocer muy bien sobre la anatomía de estas estructuras que están señaladas ahí, lo que está en color, o sea, el haz de His, el tendón de Todaro, el ostium del seno coronario, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, o sea, todo eso, porque por ahí colocan los catéteres que mencionábamos al inicio, o sea, el del seno coronario por ahí lo meten. Por ejemplo, si van a hacer un flóter auricular, si van a mapear o van a tratar un flóter auricular, el catéter lo enrollan en la aurícula derecha, ¿verdad? Lo acomodan ahí. A ver, más adelante, ¿qué más? Bueno, es la definición de taquicardia, adelante. Cardioventricular. Ahí están los catéteres. Obviamente todo es por el sistema venoso. Hay algunas ocasiones en las que entran por el sistema arterial de manera retrógrada, o sea, de manera en contra de la dirección de la sangre. Pero eso no es lo habitual en electrofisiología. Lo normal es que entren por el lado derecho del corazón. Sí se puede, obviamente, por el lado izquierdo, pero normalmente es que entran a través de acá, de las cavas, de la femoral, ilio, cavo y suban ya al corazón. Los catéteres. A ver más adelante. Esa imagen que ven arriba a la derecha, eso todo lo que es rojo, morado, verde, es la aurícula, es el tejido auricular, pero está reconstruido, el software lo reconstruye de esa manera con la información que le provienen de los trazos, de los electrogramas intracavitarios obtenidos a través de los catéteres.
Entonces, por eso es tecnología sumamente costosa, o sea, que reproducen todo esto. Entonces, todo lo que ven en morado es tejido sano, todo lo que ven en rojo es tejido enfermo. Entonces, ellos tienen que ir localizando muy bien, ir como cercando el área que van a tratar, o sea, que van a quemar o que van a poner en crioablación. Ahí se ven unos puntitos grises y ahí es donde ellos localizan los puntos donde van a entregar esa terapia de láser o de crío para quemar el tejido que está enfermo. Ya una vez que quemas, generas ahí fibrosis y ya la electricidad ya cambia, ¿verdad? Entonces ya es una manera de tratar las arritmias complejas. Estos días de arritmias complicadas. A ver, adelante. Fascicular posterior, les digo, estas son arritmias muy raras. Más adelante. Y ahí se ven muy bien los catéteres. O sea, de hecho ahí hicieron una punción transeptal, o se fueron a través de la fosa oval, entraron acá a las venas cavas, aurícula derecha, y se fueron al septum interauricular y a través de una punción o a través de un septum ahí, un foramen oval permeable, pasaron catéteres a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, lo que ellos, a veces muchas de las taquicardias están cercanas a las desembocaduras de las venas pulmonares. Ahí está el problema anatómico, ahí está el tejido que está generando la propagación de electricidad errática. Entonces hay que acercar el catéter ahí. Por ejemplo, que se ve un halo como un asa, ¿verdad? Ese catéter lo ponen alrededor de las venas pulmonares y queman. Entonces esa es la manera de hacer, como digamos, ablación de venas pulmonares, que es el sustrato anatómico bien conocido de fibrilación auricular. Lo mismo pueden hacer en la aurícula derecha en casos de flutter, ¿verdad? Ahí, lo que decían del istmo cavo-tricúspide, pues es una zona ahí que está entre la cava y la tricúspide, que generalmente provoca un cortocircuito del flutter, ¿verdad? Provoca la propagación errática. Entonces ahí van, colocan y queman o ponen crioablación. Adelante. Estos son los nuevos sistemas que les decía. O sea, este sistema de mapeo electroanatómico tridimensional está, por supuesto que patentado, ¿verdad? Con no sé qué compañía, pero se llama Carto. Y ellos, los electrofisiólogos, igual, meten catéteres al corazón y mandan información de electricidad intracavitaria a esta nueva tecnología, estas nuevas pantallas, a estos nuevos softwares, y van creando estas imágenes para los electrofisiólogos orientar lo que les decía, ¿verdad? Todo lo que es morado es tejido sano, azul más o menos, ¿verdad? Ya lo verde, amarillo, rojo, tejido enfermo, y ahí van a entregar la terapia. Pero tienen que reconstruir esto, ¿verdad? Para ser muy precisos, porque las tasas de reincidencia de las arritmias pues, son muy altas. Estamos hablando de arritmias muy crónicas que no se les quitan. No estamos hablando del paciente que llega a urgencias con una taquicardia muy rápida, supraventricular, con disnea, con datos de bajo gasto. Esos pacientes entran al algoritmo de manejo de urgencias, ¿verdad? O sea, es un contexto totalmente distinto que a estos pacientes, ¿verdad? Estos pacientes que llegan a hacerles estos estudios han viajado a través de cardiólogos y médicos o varios ratos, ¿verdad? Terminando de hacerles estudios y más tratamientos y llegan a tal grado es lo último, pues ya más allá ya no hay de esto. A ver, más adelante, a ver que ya para seguir con el otro tema. ¿Qué más tienen de este? Ya. Sí, si quieren darle cateterismo, para ya nada más ver lo de cateterismo esta última media hora, 40 minutos. Terminar estos temas.
¿Y no les han dicho cuándo está el examen de cardiología, el segundo reconocimiento? ¿Ya empezaron los otros clases de los segundos reconocimientos o no? No, pero lo que estamos haciendo con otros doctores es que ya empezamos con los temas del tercer parcial porque aún están para fecha inespecífica los exámenes del segundo parcial, doctor. Sí, nosotros vamos a seguir adelante, o sea, con los temas de tercer parcial, porque ya es nosología, y nosología, o sea, entidades nosológicas, o sea, enfermedades. Voy a empezar yo empiezo con hipertensión arterial, cuestiones de fisiopatología y etiopatogenia, y segunda parte, tratamiento. Y después cardiopatía isquémica, es el segundo tema que doy yo de este tercer parcial. Los primeros dos temas del tercer reconocimiento los doy yo, y van a ser eso, hipertensión y cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica es síndromes coronarios agudos, nótese infarto agudo de miocardio con elevación, sin elevación, angina inestable, y la parte de cardiopatía isquémica crónica, o sea, también son como dos temas. Entonces, no sé si los de cateterismo tengan la clase, y si no, hasta aquí la dejamos y ya empezamos con lo de tercero, para que presenten este examen. No sé cómo se los vayan a poner. Este examen realmente nada más repasen los electros, repasen ritmo, frecuencia, eje, y las cuestiones de radiografías, ruidos cardíacos. Por ahí vienen algunas 2 o 3 preguntas de ruidos cardíacos, pero principalmente electro, radiografía y eso, y lo demás son casos clínicos. Realmente son casos clínicos, pequeños casos clínicos de pacientes que llegan con algún síntoma a la consulta o a urgencias, y que le toman un electro y algo en ese sentido de los casos clínicos. Entonces, no sé si los de cateterismo cardíaco tienen la presentación, si no, hasta aquí, y ya mañana podemos empezar ya con los de tercer reconocimiento, si es que no tienen examen, ¿no? Doc, lo que pasa es que nosotros nos basamos en el Guadalajara y nada más nos marcaba eso, o sea, entendimos que cateterismo venía junto con el estudio electrofisiológico, entonces, pues eso sería todo por parte de nuestra presentación. Ok, ya, o sea, todo el equipo hicieron lo del estudio electrofisiológico. Sí, doctor. Ajá, es que de cateterismo tampoco no. Sí, aparte no. Lo que usted dijo que venían cosas técnicas, lo que la parte de cateterismo más que nada era que los accesos, cómo se hace y toda esa parte, ¿no? Sí, ya me refería a cateterismo cardíaco, es justo eso. Igual les doy algo de lo que les di el año pasado, no me acuerdo si yo hice esa presentación, creo que no. No, la hicieron también los compañeros. Cateterismo cardíaco, yo me refiero a la parte de lo que hacemos en hemodinámica, cardiología intervencionista. Por ejemplo, así como vieron lo del estudio electrofisiológico, está la parte de cateterismo cardíaco de hacer coronariografías, o sea, meter catéteres a través de las arterias, del brazo, ya sea radial o femoral, llegar al corazón, ver las coronarias, saber que también a través de catéteres podemos medir presiones, ¿verdad? Y los trazos, ver temas de eso. Últimamente, por supuesto que no hay preguntas de eso en el examen acá de nosotros, pero para que sepan que es un cateterismo cardíaco, porque por mucho es más frecuente un cateterismo cardíaco que un estudio electrofisiológico. O sea, el estudio electrofisiológico no se le llama cateterismo cardíaco, aunque en términos muy básicos sí lo es, porque meten catéteres a los vasos sanguíneos y al corazón. Pero siempre se le llama así, estudio electrofisiológico, y se hacen mucho menos estudios científicos que cateterismos cardíacos. Cuando escuchen cateterismo cardíaco, deben de imaginarse catéteres, ya sea a través de la femoral o a través de la radial, hacia el corazón, o sea, pero hacia el lado izquierdo, ¿verdad? A través de la aorta, ¿verdad? Llegan a través de los troncos supraórticos, los catéteres, o a través de la aorta torácica, dan la vuelta. Todo llega a través de la aorta, eso es lo que le llamamos retrógrado. Y puedes entrar a las coronarias, puedes entrar al ventrículo izquierdo, también puedes entrar del lado derecho, al corazón, obviamente, o sea, venas cavas, atrio derecho, ventrículo derecho, subirte a la pulmonar, y hacer también cuestiones de
medición de presiones, tomas de muestras sanguíneas, tomar muestra sanguínea de tronco de la arteria pulmonar, del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y medir contenidos de oxígeno, saturaciones de oxígeno, y ver si existe alguna discrepancia entre una cámara y otra, lo cual te podría hablar de comunicaciones intracavitarias. O sea, el mundo del cateterismo cardíaco es amplio, ¿verdad? Y tiene mucho más auge, mucho más tiempo que lo de electrofisiología, porque es el tratamiento del infarto. O sea, realmente desde hace 30, 40 años, tu paciente que se infarta, paciente que va a cateterismo cardíaco, que tienen las posibilidades, obviamente, por el sistema de salud o por sus propios medios. Paciente que tiene un infarto o que tiene angina de pecho, lo más probable es que termine en cateterismo cardíaco. Y cateterismo cardíaco, a eso se refiere, hacer coronariografías, pero para eso hay que entender que se hace en una sala específica dentro de un hospital o una clínica, con una infraestructura, con una sala amplia, ¿verdad? Que tiene la máquina de rayos X, que es un arco grande parecido a la gamma cámara que hace las imágenes de la cardiología nuclear. Pero es con rayos X, ¿verdad? Y inyectas medio de contraste ahí para opacificar mientras estás tomando imágenes en vivo. En fin, o sea, es todo un mundo, pero se hace mucho, ¿verdad? Porque el costo-beneficio sí da para estar haciendo este tipo de estudios. O sea, el infarto es la principal causa de muerte. Entonces, paciente que se infarta, paciente que va a cateterismo cardíaco. Entonces, se hacen muchos. Ahí en el hospital de alta especialidad médico naval, ahí tiene sala de hemodinamia, por supuesto. O sea, ahí atiende pacientes infartados 24/7 y también tienen pacientes programados de manera ambulatoria, de consulta, como parte de un protocolo quirúrgico, un paciente con valvulopatías que necesitas llevar a cirugía de corazón y tiene factores de riesgo, pues hay que hacerle un cateterismo cardíaco para revisar las arterias coronarias, para revisar las presiones de las cavidades, tomar gradientes, en fin, complementar el estudio. Pero se requiere mucho personal, tanto el médico subespecialista como enfermería, técnicos de rayos X, gente que tenga en orden los materiales, porque son materiales de alto costo. O sea, todo es muy costoso y todo está muy, muy regulado. Y pues yo creo que hasta ahí. No sé si tengan algo de preguntas de estos temas. Si no, ya como les digo, mañana empezamos tercer reconocimiento y con esos Doctor, dos yo sí temas tengo una duda. Ajá, dime. Disculpe, es que mencionó que viene ruidos cardíacos en el segundo parcial. Sí. Oiga, pero disculpe, ¿podría como decirnos, es que la verdad como no vimos esa clase, creo que algunos de nosotros pues no sabemos como con qué guiarnos No, es como nada más lo que viene en el Alexanderson. O sea, el capítulo del Alexanderson viene muy clarito: ruidos cardíacos valvulares normales, ruidos cardíacos ventriculares, tercer ruido, cuarto ruido, desdoblamiento fisiológico de segundo ruido. No tienen que hacer más que repasar el tema de exploración física del Alexanderson, nada más. Ok, pues aquí, gracias. Sí, quizás un poco aplicado a un casito clínico, una pregunta clínica, pero es eso nada más. O sea, no es más que eso. Doctor, Gracias. disculpe. Mañana, ¿con qué tema empezaríamos? Mañana empezamos con hipertensión arterial. Gracias, doctor. Sí. Y, o sea, es hipertensión parte 1 y parte 2, ¿no? O sea, la cuestión de fisiopato y la cuestión de tratamiento, lo que alcancemos a ver mañana. Y ya la próxima semana, 14 y 15, vemos si completamos hipertensión y vemos ya lo de la cuestión de infarto. Porque hay otras, para que las últimas 3-4 sesiones sean de los temas que quedan acá de ustedes, de fiebre reumática, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías y pericardio y endocarditis. Lo que alcancemos, vamos viendo en función de cómo vayamos avanzando y si reponemos o tenemos alguna eventualidad de que reprogramamos clases. Pero sí, mañana hipertensión empezamos y adelante. Gracias, doctor.
Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, nos vemos mañana, ¿no? Igual a las 9. Sí, doctor. Sí, Hasta ok. mañana. Ok. Gracias. Dale, Hasta mañana. bye bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, adiós. Excelente.